Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que sea yo un verdadero hijo tuyo. Bienvenidos, mis amados, a la nueva temporada Palabra para mis hijos. Queremos enfocar este tiempo, esta temporada de Pablo, que escribiendo a Timoteo y a Tito de esta manera. Es una manera, digámoslo así, informal, pero no por ello alejada, por supuesto, de lo que es, de lo que significan estas tres cartas: la primera carta y segunda carta de Pablo a Timoteo y la carta de Pablo a Tito. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a explicar, no os preocupéis, y vamos a ir, como siempre, introduciendo partes técnicas, un poco técnicas, con base en la Reina Valera del 95, edición de estudio, mi Biblia preferida, mi edición preferida, desde el año 96, perdón, que la recibí. Así que de manos del pastor Damián Vivas, Cosme Damián Vivas, que pronto con él vamos a tener una edición especial de Palabra y Café. Tenemos que ponerle fecha al asunto, acordarlo, fecha y horario. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Parte técnica, aquí aparece, para que vayamos iniciando de una vez. Timoteo, Timoteos, temeroso de Dios. Ese es el significado del nombre de Timoteo. La leal compañía, dice, y fiel colaboración de Timoteo fueron una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció entre ellos una relación nunca rota de confianza y de amistad. Y eso se nota, estamos hablando del único o de los únicos compañeros fieles que Pablo calificó de esa manera de principio a fin, y obviamente la evidencia es está en las cartas que Pablo escribe de esa relación. Son testimonio fidedigno las repetidas menciones a Timoteo en el libro de los Hechos, las que de él hace el propio Pablo en 8 de sus 13 cartas, y el hecho de que además le dirigiera 2 cartas en las que lo llama, como dice aquí, verdadero hijo en la fe. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, ya lo vamos a ver, y amado hijo lo llama en el capítulo 1, versículo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Por ahora, dejemos esos aportes técnicos aquí y vamos entonces a lo que es el mensaje para hoy. Así que, venga, un café por eso y arrancamos. Las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito tienen una calificación especial en medio de la correspondencia paulina. Se les ha llamado también las cartas pastorales, porque precisamente a Timoteo y a Tito, aparte de tratarlos como hijos en la fe, muy cercanos de él, pues también son cartas que se les envían a ellos con un contenido de instrucciones, direccionamientos, digamos, normatividad en cuanto al ejercicio pastoral y a la administración de la iglesia como tal, o a la organización de la iglesia o de las iglesias que pastoreaban tanto Tito como Timoteo. Entonces, son unas cartas de mucho peso ministerial, hablando para los que estamos y anhelamos el obispado, como dice Pablo, o el pastorado, o el ejercicio pastoral, el ministerio pastoral. De manera que
Cuando se habla de palabra para mis hijos, estamos hablando de lo que Pablo dice en primer lugar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador, de nuestro Dios, perdón, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué una introducción o una salutación, como es costumbre en las cartas de Pablo, una salutación o una introducción tan formal, de una formalidad o de un peso tan serio, siendo que está escribiéndole a alguien de confianza, compañero fiel del ministerio, al que él le compartió el evangelio? Pues bueno, la razón o la explicación que han dado es por el contenido de la carta, y no solamente por el contenido, sino por el efecto que esto tendría en Timoteo y en los que estaban alrededor. Es decir, la carta prácticamente iba para la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que pastoreaba Timoteo, como para que todos se fueran enterando de realmente lo que significaba el ejercicio pastoral, la organización de la iglesia y el procedimiento dentro de la iglesia. De manera que esta es una carta bastante poderosa, por así decirlo, y merece una introducción como está escribiendo el apóstol de Jesucristo junto con los demás, el más pequeño de todos, pero sí apóstol de nuestro Señor Jesucristo, contado junto con todos los demás que estuvieron con él. Problema que Pablo tuvo que defender con los corintios, de que él era realmente un apóstol del Señor Jesucristo. Bastante difícil fue esa discusión de Pablo con ellos. Muchos lo aceptaban, muchos lo rechazaban y lo criticaban a Pablo, y fue bastante duro para el apóstol ese punto, pero siempre lo calificó de esa manera: apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y dice, es por un mandato del Señor Jesucristo, no es por cosa mía, dice Pablo. Y escribe Pablo allí nuestra esperanza, el Señor Jesucristo, enfatizado en las cartas de Tesalonicenses, de Colosenses, nuestra esperanza final, el Señor. Porque la vida pesada, dura, injusta, difícil, el mundo totalmente corrompido, quebrado, no nos va a dar una esperanza de vida, ni siquiera en el presente. Tengámoslo en cuenta, Pablo lo dice, este mundo, con todo lo corrompido que está, no tiene la capacidad de ofrecerle esperanza a nadie. Y esta vida limitada, débil, frágil, fugaz, no está en condiciones tampoco de ofrecerle una esperanza a nadie. Hoy estás bien, mañana puede que no. Hoy existes, hoy estás con salud, mañana puede que no. Mañana puede que tengas un sufrimiento, un padecimiento. Mañana puede que alguien llegue, cometa un error y te haga daño y cambien las circunstancias. Por eso Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Pongo mis ojos en Jesucristo y no en las demás personas. Entonces, Jesucristo es la esperanza de vida presente y eterna para este mundo. Este mundo no va a producir ni una persona, ni un sistema, ni una forma que traiga esperanza de vida a las personas. Por eso Pablo hace el énfasis que Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Un café por eso. Y sigue la formal salutación de Pablo, hablando, ¿cómo se llama? Mencionando el destinatario, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, se han tomado el tema para discutirlo los eruditos en las interpretaciones bíblicas, pero no estamos fuera de lo que sería una correcta interpretación y entendimiento de lo que Pablo está diciendo.
Pablo no se está presentando, yo soy el papá de Timoteo. No, obviamente no, no era el papá de Timoteo. Está hablando en términos espirituales, sí. Espiritualmente era, digamos, Pablo era el mentor de Timoteo y de Tito también. Pablo era el guía, el maestro, el discipulador, aquel que, porque Timoteo ya había conocido del Señor por su abuela Loida, su mamá Eunice, o su mamá Eunice y su abuela Loida, lo que sea, ya había, y lo vamos a ver más adelante, ya él había conocido del Señor, de la palabra del Señor. Era un hombre piadoso, un joven piadoso. Entonces, Pablo lo conoce, sabe de él y puede calificar el corazón y la fe de Timoteo. Dice, tú eres, dice aquí, verdadero hijo en la fe, genuino, genuino. Y no es, vuelvo, insisto, un hijo de Pablo en la carne, pero Pablo lo considera un hijo espiritual. Ahora, el énfasis que hace Pablo allí también es que Timoteo tiene una fe genuina, que lo va a enfatizar más adelante también, ya lo vamos a ver. Y por eso lo decimos. La fe de Timoteo era una fe genuina, es decir, había sido engendrado en la fe de una manera genuina y verdadera. Pero ¿acaso puede esto darse de manera falsa, errónea, que realmente no suceda? Sí, señor. Mm, un café por eso. Porque es precisamente parte o tema, uno de los temas que va a tratar Pablo, perdónenme, va a tratar Pablo más adelante, las falsas doctrinas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, porque sí se dio en ese momento. Es decir, personas que aparentaban tener una fe en el Señor Jesucristo, pero tenían otras intenciones. Ahora, siempre me ha llamado esto la atención y lo digo de esta manera, mis amados. Y lo digo no con el ánimo de ser odioso ni nada por el estilo, no es el punto, sino de advertir sobre una realidad. Es decir, el cristianismo en nosotros se volvió tradición y se volvió cultura. Nuestras familias, nuestra gente, nuestras generaciones han sido o están siendo unas generaciones que han asimilado el cristianismo como parte de la cultura. Somos cristianos. Vamos a la iglesia porque pues lo hemos hecho toda la vida. Nacimos en hogares cristianos. Esta es una cultura cristiana. Este es un país cristiano. Y las cosas no son así. En cuanto a la fe, no. No es por tradición, no es por cultura, tampoco es por rutina, porque siempre lo hemos hecho. Porque todo eso ha generado una serie de, entre comillas, cristianos que no son en realidad cristianos, que no son genuinos, sino que practican una tradición o una cultura porque allí nacieron, porque allí fueron criados, porque pues es lo que hay que hacer, o porque tienen un buen sentir o unos buenos resultados en cuanto a su ánimo, a que es una bendición poder ir a la iglesia y chévere leer la Biblia y todo eso, pero no hay una genuina conversión, un nuevo nacimiento, un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a nivel personal que genere un corazón convertido, un corazón cambiado, una nueva criatura, como dijo Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa transformación es interna. Como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo venía con academia religiosa, con tradición, con liderazgo, con conocimiento, pero abundante, supremamente abundante. Pero el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando Pablo habla de la sinceridad o de lo genuino de la fe de Timoteo, estamos hablando de esto. Una persona que genuinamente ha sido convertida al Señor y su transformación viene desde adentro, de un corazón transformado.
de un corazón hecho nuevo, una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Lo otro se puede dar, y Pablo lo dijo en Filipenses, recordemos esto. Hay otros que predican la palabra del Señor con otras motivaciones, por negocio, por hacerme la contraria o por llevar la contraria para conmigo. Hay muchas motivaciones que nos pueden llevar a Dios. Erróneas, por supuesto, pero la genuina es personal y crea y genera una transformación desde el corazón. Y de eso tenemos nosotros que ser conscientes y estar seguros. Y Pablo llama a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, es decir, verdadero hijo de Dios en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo eso de esa manera, mis amados, la motivación de hoy es esa. Y por eso el título, Señor, que sea yo un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya, en el nombre del Señor. Que nuestra fe sea genuina y que estemos seguros nosotros del cambio interno que hay en nosotros. Que no estamos en el Evangelio por cultura, por costumbre, por rutina, por conveniencia, porque sí, porque me hace bien, porque es terapéutico, porque... que es verdad. Todo eso ocurre y no lo vamos a negar. Es verdad. Pero no es el deber ser. No es el núcleo, lo original, lo genuino de la fe en el Señor Jesucristo. Lo original tiene que ver con un cambio, con una transformación interna, con un nuevo nacimiento, con un nuevo corazón. Un café por eso. Un café por eso. Porque ello, mis amados, va a generar lo que habíamos dicho, un amor verdadero por el Señor y por el prójimo. Y el hacer las cosas por un amor que fluye del corazón, para con el Señor y para con el prójimo. Va a generarse una obediencia genuina y sincera, sin que sea una carga, sin que sea me toca ir a la iglesia, me toca leer la Biblia, tengo que orar, tengo que, y se vuelve la vida cristiana una carga impuesta que nuestros hijos, en el momento que la perciban de esa manera, van a ir con ella hasta donde puedan ir y luego se van a apartar. Porque no hay un cambio genuino interno. Cuando el cambio es genuino del corazón, un verdadero nuevo nacimiento, nos sorprende la muerte en ello. Y Pablo sigue diciendo, para terminar la salutación y el tema de hoy, gracia, misericordia y paz. Rápidamente. Gracia, cuando el Señor nos da lo que no merecemos. Nos da lo bueno que no merecemos. No lo merecemos. Gracia, cuando el Señor nos da algo bueno que no merecemos. Misericordia, cuando el Señor no nos da algo malo, un castigo que sí merecemos. Eso es misericordia. Entonces, es la diferencia entre las dos. La gracia de Dios cuando nos prodiga algo muy bueno que nosotros no somos merecedores de ello. Por ejemplo, la salvación. Misericordia cuando el Señor no nos da algo malo que sí merecemos. Por ejemplo, el castigo eterno o un castigo. Tiene misericordia de nosotros y no nos lo otorga. El Señor, gracia y paz la da sobre, gracia, misericordia la da sobre nosotros. Y eso, por supuesto, va a generar el shalom de Dios. El estar en paz con Dios y tener paz en el corazón, sabiendo que tenemos una relación con Dios de amor, basado en su gracia y en su misericordia para nosotros. La presencia del Señor, la paz de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso Pablo incluye tan repetidamente este saludo de esa manera, uniendo, por supuesto, el shalom de Dios, el shalom, la paz del Señor, el bienestar, la abundancia, la tranquilidad a nuestro alrededor, basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, por su gracia y por su misericordia sobre nuestras vidas. Y todo esto, por supuesto, viene de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende para nosotros. Mis amados, la motivación de hoy. Sí, cerciorémonos en nuestro Señor que somos verdaderos hijos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que su gracia, su misericordia y su paz sean una realidad sobre nosotros. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de iniciar esta nueva temporada en tu palabra. Día tras día, alimento espiritual fresco que viene de tu mano. Gracias, Señor, por esta nueva temporada que hemos iniciado. Es tu palabra, es tu regalo sobre nosotros. Estamos en tus manos, Padre. Que podamos nosotros cerciorarnos en nuestra intimidad contigo, en que somos verdaderos hijos, verdaderas hijas tuyas, Señor, que dependemos de ti, que estamos en tus manos y tu Santo Espíritu es sobre nosotros. Guíanos en esto y una vez más, gracias por este nuevo inicio. Dejamos en tus manos el resto del día. Tu gracia y tu misericordia sigan sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, le damos la gloria al Señor por este tiempo. Ya arrancamos nueva temporada. El Señor seguirá guiándonos y que hable a nuestros corazones. Es algo supremamente grato. No sabemos a dónde, hasta qué rincón llega cada uno de estos devocionales, pero le damos la gloria al Señor por el efecto que trae a cada vida. Mis amados, que tengan muy buen día hoy, que sea fructífero este día, el trabajo de sus manos con la bendición del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.